Hola, hola, buenos días tengan todos ustedes. Pues una vez más estoy aquí para compartirles un poco ah, de, de la palabra de Dios. Pero antes quiero contarles un cuento. Y este cuento habla de un hombre que era muy rico, el cual tenía un hijo. Y una de las cosas que él compartía con su hijo es que les gustaba mucho el arte, principalmente las pinturas. Y esta historia cuenta que ellos tenían muchas pinturas de personas muy famosas, ¿ah? Unas pinturas que en realidad eran muy valiosas y muy costosas. Y habla este cuento de que el hijo de este hombre tuvo que ir a la guerra. Y dice que durante la guerra él salvó a muchas personas. Pero al intentar salvar un compañero, este joven fue herido y murió. Entonces, este hombre recibe la carta de que su hijo había muerto en la guerra al intentar salvar a uno de sus compañeros. Y dice la historia que después de un mes, precisamente antes de la Navidad, tocan a la puerta de este hombre. Y al abrir la puerta, delante de él está un joven. Y este joven le dice que él es la persona a la cual su hijo salvó. Que por salvarlo a él, su hijo había muerto en la guerra. Y que pues él no tenía con qué pagarle lo que su hijo había hecho. Y que él, platicando con su hijo, él tenía conocimiento de que a él le gustaban las pinturas. Y entonces este joven dice: yo no soy uno de los mejores pintores, pero me tomé el atrevimiento de pintar a su hijo. Y entonces él le entrega este regalo, que es una pintura de su hijo que había fallecido. Y cuenta esta historia que el Señor se conmovió tanto al ver la imagen de su hijo en esa pintura, que una de las cosas que lo conmovió tanto fue ver los ojos de su hijo. Esa mirada que casi era perfecta, esa mirada que casi era igual a la de su hijo. Entonces dice que se conmovió tanto hasta llegar al llanto. Entonces este hombre le dice al joven que cuánto es por la pintura, que él quiere pagarle esa pintura. Entonces el joven le dice que no, que él nunca tendría con qué pagarle lo que su hijo hizo por él. Y este hombre, dicen que lo primero que hizo fue colgar la pintura arriba de la chimenea. Entonces cada que lo visitaban a él personas, ¿verdad? Cada que él tenía visitas en su casa, lo primero que hacía era enseñarles el cuadro de su hijo. Y ya posteriormente pues les enseñaba todas las pinturas que él tenía, ¿verdad? Y cuenta la historia que un día este hombre falleció, y al no tener más herederos, al no tener más familia, él en su última voluntad pidió que todas estas pinturas se subastaran. Y entonces todas estas pinturas se llevan a una subasta y se reúnen personas muy importantes, conocedoras del arte, personas que iban en busca de adquirir estas pinturas tan valiosas y que ellos veían como una oportunidad de hacer subasta para adquirir estas pinturas a un precio accesible para ellos, ¿verdad? Entonces, al iniciar la subasta, con la primera pintura que inicia la subasta es la pintura de su hijo. Y el subastador empieza a decir que cuánto ofrecen por esta pintura, y él pide $200 para iniciar la subasta. Y todas las personas que están ahí reunidas, conocedoras de la pintura y personas muy importantes, le piden que haga a un lado esa pintura, que empiece a subastar las pinturas más costosas, pintura que habían hecho reconocidos pintores, ¿verdad? Muy famosos. Y el subastador insiste en que cuánto dan por esa pintura, cuánto ofrecen. Y pues toda la gente que estaba allí empieza
a reclamarle y a gritarle que haga a un lado esa pintura, que ellos van en realidad por adquirir las pinturas que según para ellos son más valiosas. Y cuenta la historia que desde el fondo de la sala donde está llevando a cabo esta subasta, se oye una voz de una persona que ofrece $10 por la pintura. Y resulta que esta persona que estaba ofreciendo $10 por la pintura había sido el jardinero de este hombre, ¿verdad? El jardinero de este hombre y de su hijo, que al conocer la historia, pues a él le conmovía tanto esta pintura. Sabía el valor sentimental que tenía esta pintura y entonces él ofrecía $10. Entonces el subastador empieza a preguntar quién da más, y la gente ya enojada, molesta, pues empieza a gritar que ya se la dé, que ya se la venda, que ellos lo que quieren es adquirir las demás pinturas que para ellos tenían mucho valor. Y entonces el subastador empieza a golpear el martillo y empieza a contar $10 a la una, $10 a las dos y $10 a las tres, y determina que la pintura es vendida a la persona que ofreció los $10, en este caso al jardinero. ¿Y cuál fue su asombro de los demás? Que el subastador da por terminada la subasta. Entonces le empiezan a reclamar y le dicen: ¿a qué hora vas a subastar las demás pinturas? A eso venimos. Entonces el subastador les contesta que él tenía indicaciones de que este hombre que había muerto había dejado en su última voluntad, había dejado que el que se llevara la pintura de su hijo se lo llevara todo. Y entonces aquí vemos cómo este cuento nos muestra que el que tiene al hijo lo tiene todo. Y hoy estamos viviendo lo que es la Semana Santa, en donde se representa la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Y vemos aquí cómo nos deja una enseñanza de que el que acepta al Hijo lo tiene todo. Y pudiéramos decir que todo es riquezas, todo es un buen trabajo, todo es un buen auto, una buena casa. Pero sin embargo, eso no lo es todo. El tener a Jesús en nuestros corazones, eso sí lo es todo. Y Dios no está peleado con las riquezas, ni mucho menos, ni está peleado con que tengamos un buen trabajo, una buena casa. Pero Dios ve nuestro corazón y para Él lo importante es en dónde está puesto nuestro corazón. Y nuestro corazón debe estar puesto en Cristo, en Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y para los cristianos, el todo es nuestra salvación, alcanzar la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Hace un tiempo, en un mensaje que se posteó en el Face, hablaba precisamente de la salvación. Y pues cada quien empezó a poner su comentario. Y hubo un comentario que a mí me llamó la atención que decía: ya nada más falta que los cristianos digan que ellos son los únicos salvos, porque ellos creen que ellos son los únicos que se van a salvar. Y hoy quiero hablarte un poco de esto, de lo que en realidad es la salvación, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que solo somos salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo dice en Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, yo, pues, leyendo ese comentario, sí me llamó la atención. Y pues,
leí un poco sobre esto y pues la salvación en realidad no se alcanza ni por las obras que hagamos, ni por quienes seamos, ni por qué tengamos. La salvación se alcanza por medio de la fe, por medio de creer que Jesucristo es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Efesios 2, 8, 9. En Efesios 2, 8, 9, la palabra nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces aquí nos muestra cómo en realidad las obras no son lo que nos dan la salvación. Sin embargo, las obras es parte de la fe, porque por medio de las obras es que estamos dando testimonio del amor de Dios y aparte estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Si nosotros nos congregamos, si nosotros diezmamos, si nosotros hacemos obras por amor al prójimo, no es que por medio de ellas vayamos a alcanzar la salvación, sino que estamos siendo obedientes a la palabra de Dios y estamos mostrando el amor de Dios por medio de ellas. Y otro comentario es, o otra pregunta es: ¿por medio de quién se alcanza la salvación? Y eso lo vemos en Hechos 4:12. Hechos 4:12 nos dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Entonces, ¿por medio de quién se alcanza la salvación? Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y solo Él tiene el poder para salvarnos. Por medio de su gracia y de su amor. Y otra de las preguntas que nos hacemos es: ¿cómo es que somos justos delante de Dios? Y eso lo vemos en Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17 dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia, gracias al poder de Dios. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Entonces, así es como somos justos delante de Dios, ¿verdad? Aceptando que Jesucristo es nuestro Salvador y que por medio de su sacrificio en la cruz es que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y hoy podemos decir por fe que podemos alcanzar la salvación. Otra de las preguntas es: ¿quiénes tienen garantizados el reino de Dios? ¿Quiénes son salvos delante de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Y eso lo vemos en Romanos 2, 23, 24. Dice Romanos 2, 23, 24. Perdón, 3, 23, 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Aquí nos muestra claramente que nadie tiene garantizada la salvación. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos estamos destituidos del cielo, en pocas palabras, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado. Mas sin embargo dice que por su gracia
es que somos salvos, no por las obras, no por lo que hagamos, no por lo que seamos, no por lo que tengamos. No es porque seamos buenos delante de los ojos de los demás, porque la misma palabra dice que bueno solo Dios. Sin embargo, dice que es por su gracia y por su misericordia es que somos salvos. Y por medio de la fe es que podemos declarar, una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, por medio de la fe es que podemos declarar que somos salvos. ¿Ah? ¿Y qué es la fe? Y eso lo vemos en Hebreos 11. Y Hebreos 11:1 dice, la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué esperamos? Como hijos de Dios, pues esperamos la salvación. Y por medio de la fe es que declaramos de que vamos a ser salvos. Dice, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Aun cuando no lo tengamos, sabemos que existe. Aun cuando no lo veamos, sabemos que existe. Y te puedo mencionar parte de lo que es la fe. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 11 dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. En una ocasión venía en un taxi, venía del trabajo, y el chofer empezó a comentarme, ¿verdad? Que él era cristiano y que él se congregaba en una iglesia, pero que algo que él sí no creía era lo que estaba escrito en la Biblia, porque a él se le hacía que había cosas que eran muy exageradas, que había cosas que él no creía que hubieran sucedido. Y es ahí donde entra nuestra fe. Nosotros creemos en algo que no vemos, creemos en algo que no vivimos, que no estuvimos ahí. Pero sin embargo, por medio de la fe, es que nosotros lo creemos y lo hacemos nuestro. Y por medio de la fe, es que nosotros confiamos en la palabra de Dios. Es así como nosotros los cristianos podemos decir que somos salvos por medio de la fe. Sin embargo, no quiere decir que verdaderamente estemos diciendo que ya somos salvos y que vamos a alcanzar el cielo. ¿Ah? Pablo, en la palabra Pablo dice que la fe es como una carrera, que así como se preparan los corredores para correr un maratón, para correr cierta distancia, el cual ellos para prepararse tienen que sacrificarse, tienen que tener una disciplina. Asimismo es la carrera de la fe. Diario es una carrera, diario es una competencia en nosotros mismos de tratar de ser mejores, de tratar de parecernos más a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y diario enfrentamos luchas, diario tenemos cosas que tenemos que sacar adelante, como todas las personas. Y diario es que estamos preparándonos día a día para llegar a esa meta. ¿Ah? Entonces, hoy yo te quiero invitar a que si tú hoy estás pasando por alguna situación difícil, si tú hoy tienes alguna aflicción, algún problema que te esté agobiando, que te esté inquietando, hoy te acerques al Hijo de Dios. ¿Ah? Y no seamos como estas personas que fueron simplemente a buscar las pinturas más costosas para engrandecer más su orgullo y su ego en decir que ellos cuentan con esas pinturas valiosas. Y en su momento desecharon la pintura del Hijo. ¿Ah? Y en ocasiones lo hemos hecho, yo me cuento, ¿ah? No soy perfecto ni mucho menos, pero ¿cuántas veces no hemos desechado al Hijo de Dios buscando otras riquezas, creyendo que el todo es tener
una buena casa, un buen auto, un buen trabajo. Sin embargo, la misma palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En una ocasión que asistí a un congreso de hombres, dio su testimonio una persona que iba en silla de ruedas. Esta persona no tenía sus piernas porque debido a sus problemas de salud se las habían amputado. Y dice, esta persona contó que cuando le amputaron sus piernas él cayó en una depresión muy fuerte, que él intentó suicidarse. Sin embargo, dice que dentro de su desesperación algo le dijo que buscara a Dios, que buscara una iglesia donde congregarse. Y dice que dentro de su desesperación él buscó una iglesia y empezó a conocer a Dios. Y eso lo sacó adelante y le dio motivos para seguir viviendo. Y él cuenta su historia, contó su testimonio. Pero al final de este testimonio él dijo unas palabras que a mí me llamaron fuertemente la atención. Y estas palabras fueron: no busques a Dios hasta que lo necesites. Y él dijo, mírense en este espejo. No busquen a Dios hasta que lo necesiten, búsquenlo ahora que pueden. Busquen a Dios ahora que están sanos, ahora que tienen juventud, ahora que pueden buscarlo, y no lo busquen hasta que lo necesiten o sea demasiado tarde. Y yo quiero terminar con estos versículos que vienen en Eclesiastés 12:1, 2, y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y con este versículo termino, y pues yo te invito hoy a que busquemos de Dios, a que pongamos en nuestro corazón ese sentir, ese deseo de conocer al Señor Jesucristo, de conocer al Hijo de Dios, de buscarle en los momentos buenos como en los momentos malos, y no esperar a que sea demasiado tarde, sino buscarlo desde hoy y poder disfrutar de sus bendiciones, poder disfrutar de todo lo que Él nos ofrece, que al final de cuentas viene siendo el todo en nosotros, ¿verdad? Una vez más te reitero, si tienes alguna necesidad, si tienes alguna cosa en la que yo pueda ayudarte, pueda servirte, con todo gusto, estoy a tus órdenes. Y hoy deseo que tengas un excelente día, una excelente tarde, y que Dios bendiga tu vida. Muchas gracias.